Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué te quiere decir lo que es el oráculo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. El número 31 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, e inclusive de la Biblia. Dice, intuición, mi querido Aries. Mira. Si te das cuenta aquí, hay un personaje que parece como si fuera de una tribu, ¿no? Se dice que las personas que vienen de las tribus, ejemplo, como los apaches, creo, ¿no? Que tienen lo que es el cabello largo, son muy intuitivos, son muy intuitivas. Es como que todo lo que sale de tu boquita, cariño, se hace realidad, mi querido Aries. Entonces, es importante también que tú sepas utilizar este don, Aries, ¿vale? Porque esto le pasa mucho lo que es también al signo de Géminis. Por eso que siempre le digo, cierra tu boquita, cascabel, lo digo a Géminis. Mira, Aries, está pasando algo en tu mundo en la cual está viendo como un despertar espiritual. Cuando alguien te hace mucho daño y tú de repente simplemente no puedes controlar esa energía de ira y de tu boquita sale, vamos a poner, ¿no?, algo negativo en contra de ellos, no sé si tú eres consciente que al margen de un tiempo, pues simplemente les llega, por decir así, esa maldición, mi querido Aries. Siento, corazón, que hay una fuerza, hay un poder, ¿hay algo mágico en ustedes en esta semana o hay algo que se ha reactivado en esta semana? Siento como que este despertar, cariño, te va a llevar inclusive lo que es a que tú descubras nuevos dones. El don de la sanación, el don de la intuición, el don de los sueños también. Todo lo que se te viene en tu mente o que tú de repente sospechas es correcto. Es correcto, mi querido Aries. Hay algo especial en ti. Hay algo maravilloso, cariño. Haz caso de las señales, mi querido Aries, ¿vale? Vamos a ver signos. Vamos a ver. Aries, Aries, Aries. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es la carta del emperador, Tauro. Me sale Aries, Cáncer. Otra vez Cáncer. Cierras con un Tauro o Virgo, cariño. Vamos a ver iniciales, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, cariño. Está pasando algo mágico en tu vida, hay algo dentro de tu ser, de tu cuerpo, hay algo que se ha reactivado, cariño. La letra M o W, la letra N o Z, la letra V, la letra Z, la letra T. Muy bien. A ver qué me quieren decir lo que es el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aries. Que Dios y el universo me ayude. Aries. Me sale lo que es la carta de loco. La carta de loco es empezar otra vez desde cero. Un reseteo aquí, Aries. Mira, no sé si tú alguna vez has escuchado que yo siempre he dicho, muchas veces ustedes se encuentran con su alma gemela, pero no siempre están lo que es en la misma sincronización. A lo mejor tú sientes que esta persona es tu alma gemela, pero ellos no, como ejemplo. Muchos de ustedes, mi querido Aries, es como que ustedes vienen de vidas pasadas, de vidas pasadas. Es como que tú fueras una reencarnación. Y es como que esa energía ha estado siempre en ti, pero estaba, como se dice, durmiendo.
no se activaba ese poder, mi querido Aries, pero ahora está pasando esta magia, esta energía, este cambio, cariño. Inclusive me atrevería a decir que muchos de ustedes es como que en una vida pasada, posiblemente tú has sido una bruja, un brujo, un chamán, un espiritista, pero de una forma positiva, no de una forma negativa. Es como que tú tenías esos dones, pero era para ayudar a los demás. Y muchas veces esto, escucha, porque aquí estamos viendo una persona muy espiritual, Aries, muy espiritual. Muchas veces esto pasa, mi querido Aries. A lo mejor tú me dices, Richard, soy una persona que estoy muy centrada o centrado en lo que es en la parte de la religión, en la parte de la espiritualidad. A lo mejor tú eres un sacerdote, una sacerdotisa, o de repente has asistido a lo que es a una escuela, yo que sé, de monjas, o tú tenías de repente ese llamado de Dios también, Aries. Siento que está pasando una transformación, un cambio. Y esto también lo puedes usar para tu beneficio, Aries. Todo lo que tú sospeches, estás en la razón. Vamos a continuar. El loco. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. Hay magia en tu mano, Aries. Hay magia. Fíjate. Fíjate esta carta, cariño. Cómo sale tanta energía de tu mano. ¿Han escuchado como que la puerta se ha querido abrir? Cuando yo te he dicho que hay mucha magia en tu mano, yo he sentido como una vibración y ha sonado. Tuc. Aries. Mi querido Aries, dime, ¿está viendo un cambio en tu vida, una transformación? ¿Ya no te tomas las cosas tan a pecho? ¿Simplemente te estás dejando llevar por la energía? ¿Ya no quieres problemas en tu entorno? ¿Quieres vivir en paz? ¿O estás buscando un cambio? Está viendo un despertar en ustedes, Aries. Y como está viendo un despertar en ustedes, todo lo que tú deseas de corazón, lo vas a traer, cariño. Lo vas a traer. Solamente ten paciencia. Tiempo al tiempo, mi querido Aries, porque lo que está pasando en estos momentos es maravilloso. Haz caso de tus sueños, haz caso de tu intuición. Si tú de repente quieres que una persona vuelva, pero si es bueno, si te puede aportar algo bueno, no cosas negativas, estoy seguro que si tú lo visualizas, lo vas a traer. Si tú me dices, Richard, quiero un cambio en mi vida, en la parte económica, si tú lo visualizas, lo vas a traer. Porque en estos momentos es como si fueras un gran imán de energía positiva y empiezas a traer todo lo bueno a tu vida, Aries. Está viendo una transformación, cariño. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos. Algunos o algunas ya como que empiezan a darse cuenta de esto. Pero es como que esta situación les incomoda. A lo mejor de repente, Aries, ellos han intentado hacer algo lo que es en tu contra y quizá de repente la persona que hace este trabajo se lo ha comentado, lo ha dicho, que no puede contigo. Y esto es cierto. Esto es cierto, cariño. Mira, había una persona X muy cercana en mi entorno que siempre nos tenía manía, a mi familia y a mí. Y luego cuando pasaron los años, esta mujer, pues simplemente pues las cosas se arreglaron, llegaba a casa todo, y un día, llorando, pidiendo perdón, nos dijo, yo muchas veces he intentado hacer algo en tu contra, con los brujos, con los hechiceros, porque estaba equivocada, ¿vale? Pero esa persona que yo iba a hacer el trabajo siempre me decía que tú tenías algo que te protegía, como un manto, y no podía llegar a ti. No me lo decía a mí, ¿vale? Lo decía a un familiar muy cercano.
Y inclusive esa mujer le dijo, tú tienes algún poder, algún don, tú eres brujo, bruja, porque hay algo que te protege, Aries. Mira, ¿por qué te cuento esto, mi querido Aries? Porque muchos de ellos posiblemente han intentado por algún medio hacerte daño, pero no pueden. No pueden, Aries. Porque llámalo fe, a lo mejor tú me dices, Richard, yo tengo mucha fe, o que simplemente hay algo superior que te está protegiendo. Puede ser ángeles, arcángeles, puede ser un familiar que te protege. Por eso que esta persona se siente incómodo, incómoda, cada vez que coincide contigo. ¿Por qué? Porque sabe que está tratando con una persona superior. Porque sabe que tú tienes un don y sabe que contigo no se puede meter, Aries. Pero está así, como a la defensiva. Tú lo tienes cerca esa persona, Aries, porque tú coincides con esta persona. Esta persona en algún momento ha intentado sacarte del medio, pero no puede contigo, cariño, porque hay algo que se ha reactivado, Aries. Aquí hay una incomodidad. Aquí hay una incomodidad, cariño. Vamos a continuar. Y mira, debajo tenemos lo que es la carta del as de espadas. Tiene lo que es una armadura. Y mira con desconfianza. Inclusive esta persona piensa posiblemente de que tú estás haciendo algo en contra de ellos, Aries. Pero no es así. No es así, cariño. Quizá de repente muchos de ustedes puede ser que me diga, Richard, yo tampoco soy consciente de esto, pero es cierto que últimamente están pasando cosas que no entiendo. Pues ahora lo entiendes, Aries. Algo se ha reactivado en tu vida. Algo muy especial. Porque esta persona se protege, se pone lo que es una armadura. Se están haciendo limpias constantemente cuando tú me dices, Richard, yo no hago nada. Es cierto que tú no haces nada, pero ellos, su conciencia les pesa, cariño. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a cambiar de mazo, Aries. Vamos a ver. Vamos a ver primero respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Aries. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, Libra. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, Piscis, cariño. A ver qué me quieren decir el tarot Z, que Dios y universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del carro y al costado la carta de Sagitario o la carta cariño del 6 de bastos también puede ser. Mira, Aries, si tú has perdido, una persona se ha alejado, una persona que para ti es muy importante, siento que si tú quieres, él o ella puede volver a tu vida. Porque el carro es rescate y representa lo que es a la familia, a los sentimientos. Y mira cómo un ángel influye para que dos personas que en estos momentos no hay contacto, simplemente coincidan y pueda haber lo que es una reconciliación, mi querido Aries. Siento, cariño, que muy pronto las cosas van a cambiar en tu familia. Muy pronto las cosas van a cambiar lo que es en tu relación. Y va a ser para bien. No va a ser para mal. No. Siento que hay una persona que está avergonzado, avergonzada, y te va a pedir perdón, te va a pedir disculpas. Y va a depender de ti si tú lo vuelves otra vez a incluir lo que es a tu vida o no. Porque tengo esa percepción, esa intuición que algunos de ustedes han vuelto a rehacer su vida. Con esto no te digo que dejes lo que tú tienes, pero sí perdona. Perdona, cariño, porque está habiendo un cambio en ti. Está habiendo una evolución en ti. Entonces, ya no puedes estar con ese resentimiento. Ya no puedes estar con ese rencor.
porque eso no va a ayudar para que tú sigas evolucionando en la parte espiritual. Alguien te viene a pedir perdón, mi querido Aries. Está arrepentido, está arrepentida, porque esta persona intentó por todos los medios destruir lo que a ti con tanto esfuerzo te costó lograr, inclusive nueva relación. La carta del 7 de oros, cariño. Siento que este personaje en este momento depende mucho de ustedes. Este personaje, posiblemente corazón, puede ser que tú le estás brindando lo que es una ayuda o una manutención, ¿por qué no? Por eso que esta persona se da cuenta que no puede hacerte daño, porque también depende de ustedes, Aries. Aquí es como que tú hubieras tenido algún tipo de conflicto con una persona por la parte económica, o casas o propiedades, y esta persona quizás por un momento de ira ha intentado hacer algo lo que es en tu contra, especialmente lo que es en la parte de la magia, pero ahora se da cuenta que no puede hacer esto, porque no le conviene. No le conviene, ni a ellos, ni a los suyos, Aries. Vamos a ver. Alguien te pide perdón, ¿vale, corazón? Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Vamos a ver, Aries, qué te dice tus ángeles. Dice: Rey de aire, brillante, imparcial, profesional y diplomático. Libera el fondo de tu pensamiento con confianza, solicita el consejo de un profesional, busca un equilibrio entre las dimensiones materiales y afectivas, cariño. Siento, corazón, que ahora tienes que dejar a un lado la tristeza, el resentimiento, las dudas, porque siento que tu mundo cambia para bien. Te viene, como se dice, una recarga de buena suerte, y no solamente en el amor, sino también lo que es en la parte económica. Cariño, empiezas a brillar con luz propia, mi querido Aries. La suerte te acompaña en esta semana. Si a lo mejor tienes una entrevista, ve a esa entrevista con fe. Si a lo mejor estás solicitando un préstamo, ve con fe. Si a lo mejor quieres invertir en algo, ve con fe, cariño. Porque la suerte te acompaña en esta semana. Las características, cariño. Vamos a ver, mi querido Aries. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del mundo. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Virgo. O de repente tienes contacto con alguien a través de las redes sociales, piel blanca o un poco bronceado, cabello ondeado o crespo. Puede ser que con este personaje tú has estudiado o estás trabajando juntos. Hay una conexión muy especial con esta persona. Si tú de repente, mi querido Aries, estás invirtiendo algo, estás haciendo un proyecto nuevo, tenlo por seguro que la suerte te acompaña. La carta del caballero de espadas. Hay una persona, mi querido Aries, que puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Tiene moto, ¿vale? Se moviliza lo que es en moto. Una persona delgada o delgado. No me muestra su rostro, pero es una persona que a veces intenta pasar desapercibido. Esta persona, cariño, está haciendo comentarios, o tú de repente vas a escuchar algún tipo de comentario o noticia, y puede ser que esta noticia te llegue a través de las redes sociales. Cariño, no lo tomes tanta importancia, que no cambie tu aura, tu energía. La carta de las de espadas. Hay una persona que está resentido o resentida con ustedes. Elemento aire, me dice, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que inclusive vosotros vivan juntos, o trabajen juntos, o han estudiado juntos. Una persona que tiene un buen porte, ¿vale? Parece que es muy atractivo, muy atractiva. Piel blanca o piel blanco también, corazón. Pero está un poco como a la defensiva. Parece como que hay algo que ustedes tienen que solucionar, mi querido Aries. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Estás cambiando para bien. Hay un don que está gritando salir. Hasta la vista, corazón.